vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches y muy bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le doy gracias al Creador. Gracias por darme este privilegio de hoy poder sentarme a compartir con todos ustedes la palabra que nos da vida y vida en abundancia. Gracias. Le doy al Creador por Wilmer Salgado, José Luis Ramírez, Luz Elena Villavásquez, al hermano Enrique Zambrano en el Ecuador. Recibí su mensaje. Muchas gracias por apoyarnos, respaldarnos y permita Dios lo que yo le dije, que pronto, si Dios lo permite, nos reuniremos para interactuar, compartir y poder enseñar a todos los hermanos que están con ustedes, para que ellos permanezcan y estén unidos al cuerpo de Cristo. Gracias, amado hermano, lo llevo en mi corazón. A la hermana Nicolasa, muchas gracias por su firmeza, su solidez en el Evangelio de la Gracia. Fuerte, fuerte a sus hijas y a todos los que están alrededor suyo. A Martín, a Mariadema, ahí en la Ciudad de México, reciban un cordial saludo de parte del Ministerio Monumento de Fe Internacional. A María, a Bobby, bendecidos con toda bendición espiritual, fuertes, sanos y libres de toda maldición. Saludos al pastor Victorio García Barbón. A todos los pastores que nos ven, como Juan Castro, Melkin Arias, todos ellos reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. A todos, en todos los lugares. Aquí en Colombia, en Barranquilla, Barranca, Medellín, Cartagena, Cali, Pereira, en todos los lugares, muy pero muy bendecidos. A los hermanos en la ciudad de Tuluá Valle, bendecidos con toda bendición. Reciban un cordial saludo de toda mi familia y del ministerio a nivel internacional. Hoy quiero compartir con todos ustedes la razón por la cual el apóstol Pablo lo llaman el apóstol de los gentiles. Nosotros somos goínes, gentiles, no hebreos ni judíos.
Quiero ahondar en este tema para dejar algo bien claro que sé que te va a ayudar. Sé que te puede incrustar en el cuerpo de Cristo. Bajo la dirección y el poder del Espíritu de Dios en esta noche, reciban un cordial saludo de mi esposa y de las hijas y de este servidor para la gloria del Señor. Espero que el Espíritu de Dios me use. Hable por mi boca porque yo nada sé. Solo sé que soy un instrumento útil para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy la última trompeta, bien afinada, la que suena y sonará conforme al propósito y a la voluntad del Creador. Padre, en esta noche te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas, por darnos estos hermosos tiempos donde nosotros podemos interactuar la palabra con todos los bendecidos y con todos los que nos ven en todos los lugares para la gloria tuya. Úsame. Nada sé, todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. Danos ese tiempo en cómo poder nosotros ahondar en el agua pura de tu palabra. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bendecidos. Te invito a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4. Voy a leerte primero los 6 versículos. Los primeros 6 versículos. Y después vamos a ir desgranando el asunto para la gloria del Señor. Todas estas personas que nos ven, ellos ven las enseñanzas y tienen conocimiento de la palabra y saben y conocen verdaderamente quién está hablando la verdad de Dios. Los felicito por tener espíritu de discernimiento. A Wilmer Salgado, a José Luis Ramírez y a Lucelena Villavásquez. Felicitaciones del Ministerio Monumento de Fe. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Vamos a ver el tiempo para ir desmenuzando texto por texto, si nos alcanza el tiempo. Espero que sí. El apóstol Pablo, el perito y arquitecto de la gracia, comienza en este capítulo con la exhortación
a todos los lectores o a todos los que van a regresar al Evangelio de Cristo para que promuevan, oído, la unidad del cuerpo, que es la iglesia que está en Cristo. No importa la diversidad, pero lo que interesa es la unidad en el Espíritu. Oído. Por eso él dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si no hay vocación y no fuiste llamado y te dijeron que tú hablabas bien, que eres hermoso, que tenés una elocuencia única y por ello te metiste al cuerpo a predicar del Evangelio sin haber sido llamado, el problema es grave, bastante grave. Este versículo 1 repite en parte lo que se encuentra en el capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es aquí donde él empieza la exhortación como apóstol, para que usted en la casa, en el momento de reposo, tenga usted la osadía de sentarse a leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6. La exhortación que hace el perito arquitecto de la gracia para los que van a ser apóstoles, para los que van a componer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia. Todo esto indica, ahí en el capítulo 3, que te lo voy a leer porque si no te leo yo esto, créeme, que no vale la pena estar aquí entonces compartiendo este tema. En el versículo 2 empieza Pablo despacio. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de Dios, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, oído, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales, oído, son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, oído, nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de gloria, en ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, exponiendo por qué y para qué fue constituido. Por eso te digo yo, y te lo he repetido 50,000 veces, que uno de pronto con la boca puede mucho. Y vas a encontrar la razón por la cual ha sido imposible hasta el día de hoy ver al cuerpo de Cristo unido. Ver la iglesia verdaderamente manifestada como Él quiere. Por eso Él dice, imposible que ustedes vayan a dudar. A mí me llevaron y me revelaron todo esto, pero porque había sido predestinado. Pero en la revelación que a mí me dieron, me indicaron cuál debería de ser mi postura para yo poder difundir, hablar y enseñar y exhortar y consolar con toda autoridad. Eso es tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí en Efesios 1:3, Pablo dice, aquí Pablo habla de sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Pero él hace una pequeña aclaración. Oído, que él es prisionero en el Señor. No un prisionero del Señor. Él es prisionero en el Señor, no un prisionero del Señor, sino que fue puesto para establecer, oído, lo que Dios predestinó para nosotros los gentiles. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 4, del 1 al 3. Yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Oído, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que no hay? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que tratamos de conquistar para poder ubicar, establecer el reino en la tierra? El problema no es Dios, el problema no es la palabra,
el problema siempre ha sido el hombre que procesa ser de Cristo, pero actúa de una manera natural. Observa. Dice bien claro ahí que las revelaciones o las bendiciones y la posición que tiene que tener la iglesia, que debe de tener la iglesia en Cristo, que todo lo de la iglesia fue entregado en lugares celestiales. Y lo dice aquí en el capítulo 1 del libro de Efesios. Por eso fíjate que a medida en que nosotros vamos ahondando, vamos conociendo mejor. Por eso la exhortación muchas veces a la gente no le gusta cómo uno habla. Porque uno habla con propiedad. El anhelo de uno es ver a las demás personas ser íntegras, honestas, ¿verdad? Honestas. Y para ello, pues, si la unción que mora en la persona que enseña no destruye todo lo que la persona tiene, la palabra lo hace. La palabra quita, circuncida paulatinamente para que la persona aprenda a crecer en el conocimiento de la verdad, a tener vida, a tener conocimiento, no vivir de emociones, no vivir de dichos, a todo darle complacencia, no, aprender a distinguir para poder verdaderamente estar sólido. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Observa que ya todo lo nuestro fue concedido en los lugares celestiales. Y eso es lo que yo recalco, que es imposible que una persona no entienda y no sepa explicar por qué yo no digo Dios les bendiga ni Dios les continúe bendiciendo. Mira, aquí está. Si no estuviera en la palabra, yo no estaría firme en mi determinación de decirte bendecido. Bendecido no es un saludo. Bendecido es una confirmación que tú naciste o cualificaste para ser ¿qué? Próspero. Porque ya lo eres. Ya lo eres. Decirte Dios te bendiga es retroceder y poner en duda lo que ya Dios hizo y estableció. Observa, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Puso por cabeza a Cristo, que todo tiene que estar oído bajo la presencia de Cristo. Versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Es lo que vamos a alcanzar ahora, porque hemos depurado
Cuando tú leas el Efesios del 1 el capítulo 3 hasta el 6, te das cuenta por qué este hombre exhortó con toda autoridad y qué pasó con su propia vida. Porque él también vivió en el mundo como nosotros vivimos en el mundo. Él también aprendió de todo el sistema. Habló, vivió, vio, pero vio que eso no produjo nada. A pesar de que él estuvo en la religiosidad de los hombres. A pesar que él estuvo ahí metido en la flor y natra del sistema religioso. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu de Dios y de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza ¿de quién? De su gloria. La razón. Eso es lo que muestra este capítulo. Que ya nosotros estamos completamente bendecidos. Bendecidos con toda bendición. Que nos predestinaron, nos escogieron. Pero necesitamos una cabeza que nos guiara verdaderamente para lo que fuimos predestinados. Es el apóstol Pablo, el perito arquitecto del Evangelio de la Gracia, expone todo lo que a nosotros en los lugares celestiales nos predestinaron. Eso es lo que dice Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Dice, Salvador, es decir, preservar algo, custodiar, cuidar. Y esa es la unidad en el Espíritu. A pesar que haya diversidad, lo más importante es la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Oído. El Espíritu mismo nos perfecciona y nos ubica base a todo lo que fue revelado al apóstol Pablo. El Espíritu guarda, oído, la unidad. Nos da a nosotros la capacidad de ser celosos para guardar la unidad del Espíritu. Es guardar, oído, el Espíritu vivificante que produce vida. Vida. Cada vez que hacemos algo fuera del Espíritu, causamos división. Causamos división. Y perdemos la unidad. La unidad. Cuando permanecemos en la vida del Espíritu, guardamos la unidad. Guardamos. Somos celosos en guardar la unidad del Espíritu, que es la palabra, que es el Evangelio, que fue predestinado para este tiempo, la sexta dispensación, que se conecta o nos une con la séptima del milenio, para disfrutar el resto del tiempo. Dos cosas aquí. Primero, para andar
como es digno del llamamiento de Dios. Eso es lo que expone el apóstol Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 4. 2. Para poder tener la vida apropiada del cuerpo. Primero, necesitamos cuidar de la unidad del espíritu. Esto es crucial y vital para el cuerpo de Cristo. Y hablamos con propiedad. Con propiedad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo. La iglesia. Un cuerpo. Y un solo espíritu. El Ruach Kodesh, el Espíritu de Dios, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, Cristo, de vuestra vocación. Eso es lo que dice ahí. La esperanza de gloria es Cristo. La esperanza de gloria nuestra, donde van a ver todo lo que fue terminado en la eternidad para cada uno de los que hemos sido predestinados para regresar al origen de nuestra partida a través de ¿quién? De Cristo. Cristo es Dios. Cristo es la unción. Cristo es la palabra. Por eso él dice bien claro que la esperanza de gloria es Cristo. Ahí en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sí me están entendiendo? Que a mí me da tristeza de ver tanta gente buena siendo engañados por la mentira y la manipulación del hombre. Es una persona natural, aunque te hable de la gracia, que no sabe ni para dónde va, ni él sabe en dónde está. Y así como un ciego guía a miles de ciegos, así está el pueblo. Me duele de ver a tanta gente manipulada y que para alcanzar algo en Dios, sabiendo que si Cristo ya está en mí, Cristo es mi esperanza, mi única esperanza en la tierra. Para todo lo que yo necesite, está en Cristo. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice. La cual es la transfiguración de nuestros cuerpos humanos. Te voy a decir algo que de pronto tú lo sepas o no lo sepas. ¿Sabes por qué la gente o las personas que hablan del evangelio no cambian radicalmente su estado natural? Porque ellos no han querido que el Espíritu de Dios trabaje en ellos. Quieren ser más sabios que Él, sabiendo que es Dios. Si tú o vos decís que tenés el Espíritu de Dios o el Espíritu de gracia, ¿por qué tu soberbia no cambia? ¿Por qué tu actitud de mentir no cambia?
Si me pusiera a describir lo que uno vive, es lo que Pablo expone en los 6 capítulos de Efesios. Léalos. Le aconsejo que los lea. Si usted dice que usted tiene vida en el Espíritu, y yo lo creo, pero ¿por qué su vida no cambia? La arrogancia, la hipocresía, la falsedad, la mentira, el interés de engañar a otros. ¿Por qué no cambia? Lea el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Lea lo que Pablo le expone a la iglesia para poder estar en Cristo. Por ejemplo, ahí en el capítulo 5 habla: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, el hombre es la cabeza. Obedeced a vuestros esposos, siempre y cuando la persona esté en Cristo. No una persona grotesca, natural, sin piedad, sin comprensión, sin amor, sin entrega. Michigatos para darle a la esposa, que es lo más hermoso que tienen. ¿No dice él que las cuidemos como la iglesia, como él cuidó la iglesia? Observa cómo él dotó la iglesia. ¿Cómo la trata? Amada, bendecida. Y le concedió todo. Eso es lo que dijo el profeta Isaías. Que la atavió, le dio todos los dones, la adornó con sus joyas. ¿Dice o no dice? Claro. Isaías 61:10. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo ahora en las cartas. En el capítulo 5 dice: hombres, esposos, amen a sus esposas. Es lo más hermoso. Es la ayuda idónea. Es lo más lindo que Dios le ha podido entregar a uno como hombre. Entender la debilidad, entender su necesidad. Muchas veces ellas no piden porque el hombre es como un ogro. Todo yo no soy plata. Eso es lo que dice, y se jactan diciendo apóstoles. ¿Qué apóstoles de qué? Reverendos, ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De qué? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Oído, escuche y retenga. Que la función de Cristo, del Espíritu de Dios metido en nuestras vidas para la transformación o la transfiguración del cuerpo. Pero está hablando del cuerpo de la iglesia. Bueno, pero también está hablando del cuerpo nuestro. Ahí en Efesios 3:21 dice: a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que quiere ver la creación en este instante? La manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios tienen que oír, escuche. Por eso este Señor que le fue entregado, el perito arquitecto de la gracia, le fue entregado el evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, los misterios y todo, expone
todo lo que él tuvo que dejar para alcanzar la transformación de su cuerpo, para poder caminar en la integridad que Dios verdaderamente expone. Lea los 6 capítulos que le estoy dando. El capítulo 1 y el capítulo 3 y el capítulo 4 hasta el capítulo 6 de Efesios. Léalo. Si este hombre expone es para que cuando nosotros llegáramos a leer, entendiéramos que de esa misma manera que sucedió en él, va a suceder en nosotros. Muchachos. Romanos capítulo 8. Ya casi, no. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No, ya usted es hijo y ya usted haga lo que... No, papá. No. El hijo se distingue. El hijo de Dios se distingue en todo el sentido de la palabra. Dice, porque la creación fue sujeta a una falsa vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en una falsa esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud, oído, escuche y retenga, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de ¿quién? De Dios. De Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que vimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 23, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Oído, 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con conocimiento de paz, lo aguardamos y lo tendremos, dice el original. Eso es. ¿Qué es lo que quiere ver la creación? Los verdaderos hijos de Dios. Y para que tú, como yo, podamos entender verdaderamente, tenemos que aprender del perito arquitecto, cómo alcanzó él la vida en el espíritu, cómo se sostuvo en medio de tanta necesidad, de tanta persecución, tanta difamación, en todos los lugares. Cómo se sobrepuso a todo ello. Ahí está estipulado. Capítulo 1, del 3 en adelante, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Si yo no alcanzo ese orden, muchacho, ahora va a decir usted, ya todos fuimos. Ya a todos nos adoptaron como hijos. ¿El hijo obedece al padre o no? ¿Dónde está la obediencia? El hijo alegra al padre, trae paz, reposo al padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Efesios capítulo 4, versículo 5. Permíteme, yo me tomo un poquitico de agua.
Dice, un Señor, uno, una fe, la emuná de Dios, un bautismo en el Espíritu, no en agua, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, sobre todos y por todos y en todos. Voy. Dice bien claro, un hijo o un señor. Ahí no dice hijo. Dice un señor, dueño absoluto de todo. Ahí no dice hijo. En el Evangelio de Juan es el hijo en quien nosotros creemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que lo entregó, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el libro de los Hechos, en quien vivimos, es el Señor. El Señor. El libro de los Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema es creer, porque al creer tiene que haber una dependencia del Señor. Ese es el problema, que la gente no cree, porque la gente no ha oído, permitirle al Espíritu de Dios que le cambie la mentira por verdad, que le cambie la soberbia por paz. Es la persona que no ha permitido la transfiguración de su cuerpo, de su vida. En el libro de Juan es el Hijo que imparte vida. Pero en el libro de los Hechos es el Señor, dueño absolutamente de todo. Voy a leerte algo aquí, para que no me vaya a coger la noche. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan. 5:12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios, oído, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, oído, escuche y retenga. ¿Dice o no dice? Un bautismo idéntico, el bautismo del Espíritu de Dios. Pastor, ¿cómo me bautizo yo en el Espíritu de Dios? A través de la palabra. Porque eso es lo que dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 63.
La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando una persona te está enseñando, te está empapando todo lo que el Padre hizo para ti, estableció. Por eso la persona cuando entiende, cuando la persona es sabia, cuando la persona es espiritual, sabe que todo lo de él fue ya creado en la eternidad. Que todo fue establecido. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para alcanzar estas bendiciones, tengo que mirar, oído, la postura del apóstol Pablo. Tengo que ver por qué este hombre soportó tanto, por qué sin actuar carnalmente las cosas le llegaron. ¿Cuál es la razón? Te estoy diciendo que si ya una persona que está en Cristo está bendecida eternamente y para siempre, ¿para qué ir a orar a pedirle al Creador? Si Él está en su eternidad, Él todo lo estableció en la eternidad para cada uno de los que íbamos a regresar al origen de nuestra partida y íbamos a vivir de acuerdo al Evangelio establecido por Dios, no por los hombres, para poder alcanzar verdaderamente lo que todo lo estableció. Si no hay vida en el Espíritu, muchacho, eso es morirse esperando mientras a uno lo están explotando. Hágame caso, lea los capítulos de Efesios, capítulo 1, del 3 en adelante, capítulo 3, capítulo 4, la exposición que hace Pablo para poder alcanzar lo que Dios verdaderamente había predestinado para él, que era la vida, la esencia en la vida en el Espíritu. Esto no es cuestión de tradiciones, ni de dichos humanos, ni de estar confabulados. No. Un bautismo en el Espíritu. Ahí no dice agua. ¿Quién le añadió agua? Pero pastor, entienda que el bautismo es sumergir, empapar. Yo te estoy empapando, te estoy sumergiendo en el conocimiento de la verdad. Yo no te estoy mintiendo porque yo no te traigo a ti algo para especular. Yo te estoy hablando con propiedad. Porque yo cada día estoy aprendiendo a vivir por fe y a desarrollar la emuná de Dios. Bueno, y eso lo vamos a ver. Un bautismo en el Espíritu de Dios que nos introduce a la unidad del cuerpo de Cristo. Haya o no haya diversidad, pero la unidad en el Espíritu, muchachos, será ese día glorioso donde encontremos varias personas que interactuemos, calemos en el poder de la palabra, le demos crédito a la palabra.
No es que tratemos de mostrarnos, no. Al menos yo no busco eso. Gálatas capítulo 3 dice bien claro, versículo 27. Todavía tengo tiempito. Adiós, gracias. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí no dice agua. Cristo es Dios. Cristo es el Espíritu de Dios. Cristo es la palabra. De Cristo estás, ¿qué? Revestido. Por eso es difícil que tú encuentres en mi boca el día que yo te lea Jesús, pero digo Jesús de Nazaret, aunque ahí no lo dice. Porque ya entendí. A mí la misma palabra me ha circuncidado en redondo. Que Jesús fue el que se llevó todo el pecado de mi vida. Enfermedades, pobreza, tristeza, que la carne de él la hicieron pecado por nuestros pecados. Pagó, gracias a Dios por Jesús de Nazaret, pero el que resucitó y a quien se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, es a Jesucristo el Señor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la unción, la palabra de Cristo está revestido. Romanos capítulo 6, versículo 3. Abba Padre. 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si no hay muerte en todo lo natural, la persona no ha sido bautizada en Cristo. Cristo es la unción. Y Cristo es la unción que destruye el yugo y levanta la carga de opresión. ¿Dice o no dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ah? Porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, un lenguaje nuevo, bendecido, completos, reinando en vida, sanos, libres de toda maldición, libres de todo pecado. El diablo no existe, el infierno fue cerrado, el diablo fue destruido, los demonios encerrados eternamente y para siempre. Soy la niña de sus ojos, nací para vencer, en él estoy completo, en él siempre estoy arriba, nunca abajo. Soy la niña, soy su amada, él es mi Abba Padre, papito lindo. Siendo así, oído, unidos en el Señor. Es lo que dice Pablo para terminar ahí. Desafortunadamente el tiempo no nos ayuda, quisiera, pero el domingo tengo ya un banquete chéverongo para que nos sentemos a interactuar. Claro, yo estoy parado enseñando. Pero el domingo te voy a hablar de la transformación del cuerpo en su plenitud. Una persona que, mejor dicho, entienda, papá, le da gracias a Dios y se ve esa enseñanza por ahí unas 5 veces. Créeme eso. 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Aló? ¿Aló?
¿Quién es el Señor? Un Señor, Jesucristo. Un Señor. Dueño absoluto de todo. ¿No pasó lo mismo con nosotros? Claro. Cuando regresamos a los que entendemos, regresamos al origen de nuestra partida. Volvimos a la casa de papi. Volvimos al origen, a ser espíritus metidos dentro de un cuerpo. ¿Qué hizo él con eso? Salmo 82, versículo 6 dice bien claro: vosotros sois dioses, todos hijos del Altísimo. ¿Qué está haciendo él con eso? Devolvernos el señorío que perdió Adán. Porque como él rescató todos los reinos, y Jesús de Nazaret lo dijo en el libro de Juan 10, 34 y 35, en la ley está escrito: vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, señores. Nos devolvieron el señorío a los que hemos regresado genuinamente. De pronto a alguien no le gustó cuando me dijo: estamos hablando de la gracia. Y de pronto le enviamos una carta de invitación aquí en Colombia, para que se una con nosotros, porque usted tiene un conocimiento bueno, gracias a Dios, sí. Hasta el día de hoy, tal vez me ven por el internet y tal vez no les gusta la manera en que yo enseño, porque me gusta ir ceñido a la verdad. Me gusta estar donde está la verdad, donde está la seriedad. Al menos a mí me enseñaron a ser honesto. Me enseñaron y me dijeron: esto es así, 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 y uno aquí no puede venir con su engaño de la ley, su fingimiento, ¿no? Al menos en todo eso he crecido, para poder ser Señor, dueño absoluto de todo lo que mi papi predestinó para mí. Y eso es lo que él dice ahí. Bien claro. Al estar unidos, inmediatamente nos meten en el cuerpo, que es la iglesia del Dios viviente. Efesios, capítulo 4, versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es el que dio el origen a todas estas cosas, y en su determinación personal se las reveló al apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo, para que su iglesia quede bien formada, establecida en la tierra. Muchachos, Dios nos va a permitir ver ello. Con la unción que brote de nuestras vidas a través de la palabra, destruiremos todo el sistema religioso. Usted no necesita de pelear, de contender, no, simplemente crezca, crea en la vida en el Espíritu, crea en la palabra, para que usted pueda verdaderamente componer la iglesia del Evangelio de la Gracia, que va a ser establecida en la tierra en breve, se lo aseguro, donde solamente estará la unción,
donde estará solamente la palabra, donde estará solamente la unción destruyendo el yugo y levantando la carga de opresión. Bendecidos con toda bendición.